¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Empecemos con un nuevo cuento. El caballero de la triste figura. En un brillante y bullicioso 1980 en la ciudad del pecado, dos figuras desentonaban completamente con el paisaje moderno y colorido. Venían cruzando el desierto durante un par de horas. Uno de ellos era alto y delgado, y llevaba puesta su armadura oxidada, pero se había sacado su yelmo por el calor agobiante. Lo atesoraba entre su brazo y su pecho. Apenas estaba consciente mientras era arrastrado por su caballo flaco y exhausto. Su mirada era intensa y su porte altivo, a pesar de las miradas curiosas de los transeúntes. A su lado un hombre bajo y regordete, empapado completamente. Vestía ropas humildes y remendadas. Montaba un burro intentando seguir el paso de su compañero. Este segundo hombre tenía una expresión de resignación y un aire bonachón, como si estuviese acostumbrado a lidiar con las excentricidades de su amigo. Al llegar a la civilización gritaron ¡agua!, con lo que le quedaba de energía. Si Cervantes estuviera presente, sin duda habría reconocido sus propios personajes. Pero en el bullicio y el esplendor de Las Vegas, nadie prestaba demasiada atención a estas dos figuras anacrónicas. Don Quijote, con su mente ferviente y llena de fantasía, luego de unas horas de reposo veía gigantes en cada edificio y princesas en cada mujer que pasaba. Sancho trataba de racionalizar lo que veía. Pensaba que todo era obra del pecado, pues nada de lo que conocía podía explicar tal espectáculo de luces y sonidos. Mientras avanzaban se enfrentaron a un majestuoso casino, el Caesar Palace. El caballero, creyendo que se trataba de un castillo encantado, decidió entrar para liberar a alguna doncella en apuro. Sancho, resignado, lo siguió, pensando que al menos podría encontrar algo de comer. Al entrar, los destellos de las máquinas tragamonedas y los murmullos de la gente le hicieron creer que estaban en un festín real. Sin pensarlo dos veces, el oriundo de la Mancha se dirigió hacia una de las mesas de ruleta, convencido de que era un campo de batalla donde debía demostrar su valía. Su acompañante, por su parte, intentaba comprender cómo funcionaban los extraños artefactos que la gente manipulaba con fervor. Para asombro de todos, Alonso Quijano, como hacía llamarse el caballero, comenzó a apostar y con una suerte increíble ganaba una y otra vez. Las fichas se amontonaban y frente a ellos los curiosos se agolpaban para ver el extraño caballero de armadura destartalada. Antes de que el croupier girara la ruleta, Don Quijote daba unas vueltas en el piso con un extraño método, que según él permitía averiguar dónde caía la bola. Siempre acertaba y las fichas seguían acumulándose. Sancho, boquiabierto, no podía creer lo que veía, y pensaba que realmente había un hechizo involucrado. Pero no todo era perfecto para el caballero de la triste figura. Don Quijote empezaba a extrañar a su amada Dulcinea del Toboso. Las noches en la ciudad del pecado eran largas y llenas de tentaciones. Mientras Sancho se enamoraba cada vez más de las mujeres pechugonas de Las Vegas, Don Quijote se hundía en la melancolía, añorando la pureza y la belleza de su amada. La demencia de Don Quijote había comenzado de manera sutil, con pequeños olvidos. Dejaba el control remoto en la heladera, las llaves en el auto del baño, pero luego un día se levantó afirmándose Rodrigo Díaz de Vivar y que había nacido en Valencia. Su comportamiento se volvió cada vez más errático, hasta que un día decidió convertirse en Don Quijote de la Mancha, su personaje literario favorito. Sancho Panza, un actor fracasado que no tuvo suerte en Hollywood, aceptó el papel de su escudero por el buen pago que le ofrecía el adinerado dueño de la editorial, dispuesto a hacer cualquier papel sin titubear. Una noche, abrumado por la tristeza, la creación de Cervantes decidió ahogar sus penas en el vino. Sancho, ocupado cortejando a las demás damas del casino, no se dio cuenta de la creciente embriaguez de su amo. Don Quijote, en su estado de ebriedad, se dirigió de nuevo a la mesa de la ruleta, sin la compañía de su escudero, y además sin su método peculiar, y comenzó a apostar al azar, y la suerte que antes le había sonreído, ahora le daba a la espalda. Las fichas que había ganado en el casino con tanto esfuerzo comenzaron a desaparecer rápidamente. La gente que antes aplaudía por sus victorias, ahora observaba con creciente preocupación. Su escudero, finalmente percatándose de la situación, corrió hacia su amo, pero ya era demasiado tarde. La fortuna los había abandonado.
El gerente del casino, viendo la oportunidad, se acercó a ellos y le ofreció un trato. Podrían seguir trabajando en el espectáculo representando escenas del Quijote de la Mancha a cambio de comida y alojamiento, pero debían dejar a Rocinante. Desesperados y sin opciones, aceptaron. Los días pasaron y el espectáculo se convirtió en un éxito rotundo. El caballero, con su porte heroico y sus discursos apasionados, cautivaba a la audiencia. Sancho, con su humor y su lealtad, se ganó el corazón de todos. Sin embargo, sin su caballo, Don Quijote se sentía despojado de su identidad, y Sancho, a pesar de sus amoríos, no podía evitar una profunda tristeza por su amo. En medio de este torbellino de emociones, apareció en La Vega alguien conocido para Don Quijote y Sancho, pero completamente extraño para los habitantes de Las Vegas. El caballero lo reconoció como Sansón Carrasco, pero en realidad se llamaba John, y había seguido a su paciente desde Bunkerville, decidido a traerlo de vuelta a la realidad. El psicólogo sabía que Alonso Quijano, un adinerado dueño de una editorial, empezaba a sucumbir la demencia y necesitaba ayuda. Le llevó unas 2 semanas a Sansón encontrarlo, de que se percató de su ausencia. Alonso había faltado a 2 sesiones y no atendía el teléfono. Al presentarse en la mansión de su paciente, la ama de casa le comentó que habían salido vestidos de caballeros. Le llevó un par de minutos chequear en las redes sociales con la etiqueta Quijote para encontrarlo. Con un aire de determinación y una mirada de astucia, Sansón se presentó ante el demente en uno de los espectáculos, desafiándolo a un duelo para volver en sí. Don Quijote, confundido y algo ebrio, aceptó el desafío sin reconocer a su antiguo adversario. El duelo, aunque teatral y lleno de exageraciones, capturó la atención del público. Sansón, sin embargo, tenía un propósito más profundo. Durante el enfrentamiento intentó razonar con su adversario, recordándole sus verdaderas raíces y la importancia de regresar a su tierra natal. Al final, la intervención del terapeuta no solo revitalizó a Don Quijote, sino también le hizo darse cuenta de la realidad de la situación. Con una renovada claridad, el anciano decidió que era hora de dejar Las Vegas y regresar a sus pagos. Sancho, aunque apenado por dejar atrás las maravillas de la ciudad y sus voluptuosas mujeres, entendió la necesidad de seguir a su amo. Volviendo a casa, el doctor le preguntó al acompañante si Don Quijote siempre ganaba la ruleta. Meneó con la cabeza y le dijo simplemente que eso era imposible, que por lealtad no corregía esta percepción, lo que le permitía que la ilusión continúe y se mantenga feliz, hasta que en un momento la racha negativa fue tan grande que fue imposible revertir con el dinero que tenía y seguir poniendo fichas en la mesa. Y así, con la ayuda del doctor, los tres emprendieron el camino a casa, llevando consigo las lecciones aprendidas en una tierra lejana y extraña, y con la esperanza de encontrar una vez más la paz y la cordura en su querido hogar. Bueno, ahí termina el cuento, que nos deja una valiosa reflexión sobre la ilusión y la realidad. A veces preferimos sostener ciertas fantasías para hacer la vida más llevadera, tal como lo hacía Sancho al no desmentir a su amo en la ruleta. Pero tarde o temprano la realidad se impone y debemos decidir si enfrentarla o seguir huyendo en nuestros propios delirios. La historia de Don Quijote en Las Vegas nos recuerda que por más extravagante que sea el mundo a nuestro alrededor, siempre habrá alguien dispuesto a rescatarnos o a dejarnos seguir soñando, aunque sea un poquito más. Hasta la próxima.